Hay algo profundamente inquietante en la idea de que un avión, esa obra monumental de la ingeniería moderna, pueda simplemente desaparecer. En una época donde los satélites vigilan cada centímetro del planeta, donde nuestros teléfonos rastrean nuestros pasos y donde todo parece conectado a una red global. Aún hay vuelos que parten y nunca llegan, rutas que se disuelven en el cielo como si hubieran sido tragadas por un velo invisible. Y lo más perturbador de todo es que, en muchos casos, ni siquiera el tiempo logra arrojar respuestas. Cuando ocurre un accidente aéreo, el mundo entero contiene la respiración. Los titulares estallan con cifras, países se movilizan, y los familiares entran en una espera silenciosa, desesperada. Se busca el fuselaje, las cajas negras, cualquier indicio que permita reconstruir los últimos minutos. Y sin embargo, en algunos casos, lo que se encuentra, si se encuentra algo, no aclara, sino que oscurece aún más el misterio. Porque hay accidentes que desafían la lógica, las leyes físicas conocidas y hasta la experiencia de los pilotos más entrenados. Vuelos que desaparecen sin emitir una señal de auxilio, sin desvío de ruta, sin condiciones climáticas adversas, sin una razón aparente. Estos casos no solo conmocionan por su tragedia, sino porque nos enfrentan a una verdad incómoda: hay cosas allá arriba que aún no entendemos del todo. El cielo, con toda su inmensidad azul y su aparente transparencia, puede esconder secretos tan densos como las profundidades del océano. Y cuando una aeronave se pierde en él, se activa un tipo de angustia diferente, una mezcla de impotencia, fascinación y temor ante lo desconocido. Este vídeo es un viaje por esas historias que todavía duelen, que aún despiertan teorías y que no han cerrado por completo su ciclo. No buscamos el morbo, ni alimentar conspiraciones sin fundamento. Lo que queremos es explorar cómo, incluso en el siglo XXI, el misterio sigue teniendo espacio en nuestros cielos. Porque los accidentes de avión más misteriosos no son solo estadísticas o fechas archivadas en informes técnicos, son heridas abiertas, son preguntas sin respuesta, son silencios que aún esperan ser rotos. Prepárate para conocer los casos más desconcertantes de la historia de la aviación. Vuelos que simplemente se desvanecieron. Tripulaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Grabaciones que, en lugar de explicar, generan más dudas. Porque a veces, cuando miramos hacia arriba, no solo vemos nubes y rutas aéreas. A veces, vemos preguntas suspendidas en el aire. Preguntas que el tiempo, la tecnología ni la ciencia han podido, aún, responder. Uno de los casos más inquietantes es, sin duda, el del vuelo Malaysia Airlines MH370, que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. Era un vuelo comercial común entre Kuala Lumpur y Pekín. Despegó con normalidad, los primeros tramos del trayecto se desarrollaron sin incidentes, y luego, el silencio. De repente, el avión desapareció del radar civil sin emitir señales de emergencia. Lo más desconcertante fue que los sistemas de comunicación fueron desconectados de forma manual, y luego la nave cambió drásticamente de rumbo. Se alejaba de su ruta prevista como si alguien, deliberadamente, hubiera tomado control para llevarla a otro destino. Los radares militares detectaron ese desvío, pero no se intervino. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda más costosas y extensas de la historia de la aviación. Se buscaron restos en el Océano Índico durante años, se analizaron trayectorias con modelos matemáticos, se reconstruyó cada minuto del vuelo, y aún así, no hay una respuesta definitiva. Algunos fragmentos del fuselaje aparecieron en playas remotas, pero el cuerpo principal del avión, junto con sus cajas negras, jamás fue encontrado. La posibilidad de un secuestro, una falla técnica, una acción premeditada o incluso una conspiración siguen sin confirmarse. Lo único claro es que 239 vidas se perdieron sin dejar explicación, y el cielo, ese día, cerró sus puertas al entendimiento. Pero el MH370 no es un caso aislado.
En 1945, 5 aviones de la Marina estadounidense, conocidos como el vuelo 19, partieron de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento sobre el Atlántico. Eran aviones experimentales, con pilotos bien entrenados, bajo cielos despejados. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de comunicaciones confusas y desesperadas. Los pilotos decían estar desorientados, no reconocían el paisaje, ni el mar, ni sabían en qué dirección volaban. La última transmisión fue una voz temblorosa. Todo parece extraño. Incluso el océano no se ve como debería. Después, silencio total. Nunca se hallaron restos de esos aviones. Lo más extraño es que el avión enviado para rescatarlos también desapareció. Esto alimentó la leyenda del Triángulo de las Bermudas, pero más allá de la mitología, la pregunta sigue siendo, ¿cómo se pierde un escuadrón entero sin dejar rastro? Un caso menos conocido, pero igual de escalofriante, ocurrió en 1951, con el vuelo 493 de United Airlines, que colisionó en el aire con una aeronave militar sobre Nueva Jersey. La causa oficial fue un error de coordinación entre controladores y pilotos. Pero los testigos afirmaron que, antes del impacto, uno de los aviones parecía estar volando fuera de ruta y sin responder a las señales. Los informes fueron contradictorios. Algunos controladores aseguraron que intentaron contactar al avión civil, otros afirmaron que el error fue del piloto militar. Las grabaciones eran escasas, los registros imprecisos, y al final, como en tantos otros casos, la historia oficial se cerró con más dudas que certezas. Y luego está el caso del vuelo 990 de Egypt Air, que cayó en el Atlántico en 1999. El avión iba de Nueva York a El Cairo, pero se estrelló en el océano poco después de despegar. La caja negra reveló algo inquietante. Mientras el piloto principal salió brevemente de la cabina, el copiloto repitió una frase extraña varias veces: "Confío en Dios". Acto seguido, desconectó el piloto automático e inició un descenso brusco. El piloto regresó, intentó retomar el control, lucharon por minutos, y luego, el impacto. Las autoridades estadounidenses hablaron de un acto deliberado del copiloto. Las egipcias negaron esa posibilidad. Hasta el día de hoy, no hay acuerdo entre los dos países sobre qué ocurrió realmente en esa cabina. ¿Fue un accidente, un suicidio, un sabotaje, o algo más? Hay también vuelos que simplemente se desvanecen, como el Stardust, un avión británico que desapareció en 1947 sobre los Andes. Su última transmisión fue una sola palabra, STENDEC, repetida 3 veces. Nadie supo qué significaba. Durante décadas se creyó que el avión se había perdido en la inmensidad de las montañas. No fue hasta más de 50 años después que se encontraron sus restos atrapados en un glaciar, como si el tiempo lo hubiese congelado a propósito. El mensaje sigue sin tener una interpretación clara. Algunos dicen que fue un código mal transmitido, otros piensan que era una sigla o una advertencia. Pero el enigma permanece: ¿qué quiso decir la tripulación en esos últimos segundos? Y así, caso tras caso, los cielos nos devuelven una sensación que habíamos perdido en la era digital, la de lo inexplicable. Porque por más tecnología, por más satélites, por más protocolos de seguridad, aún hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Y en cada uno de estos vuelos, lo que inquieta no es solo la tragedia, sino el vacío de certezas. Un avión que cae por una tormenta, lo entendemos. Uno que sufre un fallo mecánico, también. Pero uno que desaparece, o que se estrella bajo circunstancias imposibles de reconstruir, abre la puerta a una dimensión distinta, la de lo desconocido. Hay algo profundamente perturbador en mirar al cielo y entender que, a pesar de toda nuestra tecnología, seguimos sin controlarlo por completo. Durante siglos, soñamos con volar. Lo imaginamos como una conquista final: el aire sería nuestro dominio, el cielo un camino más. Y, en parte, lo logramos.
Aviones cruzan continentes cada hora, satélites orbitan el planeta, controlamos el tráfico aéreo con una precisión que sería inimaginable hace apenas unas décadas. Pero basta un puñado de casos como los que acabamos de repasar para recordarnos algo esencial: el cielo no nos pertenece del todo. No todavía. Tal vez nunca. Estos accidentes misteriosos nos enfrentan no solo a la fragilidad humana, sino también a los límites de la razón. Cuando una aeronave desaparece sin dejar rastro, cuando las grabaciones no ofrecen respuestas o las últimas palabras de un piloto son tan crípticas como un susurro al vacío, sentimos una punzada de vulnerabilidad. Porque entendemos que, incluso allá arriba, donde todo está medido, todo está planificado y todo debería tener una explicación lógica, aún hay rincones donde habita el misterio. No es solo el drama del accidente, ni la tragedia del número de víctimas lo que nos sacude. Es esa sensación de que algo, en algún punto del trayecto, escapó a toda lógica. Algo se torció, y nadie sabe cómo ni por qué. Y eso, en una civilización que se define por su capacidad de entender y predecir, es un golpe al corazón de nuestra confianza. Es como si el cielo nos recordara, de vez en cuando, que la inmensidad no es solo física, sino también simbólica. Hay cosas que no podemos ver, ni oír, ni reconstruir. Los expertos siguen investigando. Las teorías se acumulan. Las familias esperan respuestas que a veces nunca llegan. Porque un avión que desaparece sin explicación no es solo un caso técnico, es una herida emocional que se mantiene abierta durante décadas. La ausencia de respuestas es, muchas veces, peor que la certeza del dolor. La ciencia puede darnos hipótesis, puede delimitar zonas de búsqueda, puede reproducir trayectorias. Pero cuando todo eso falla, lo único que queda es el silencio. Y ese silencio pesa. Quizá por eso estos casos nos obsesionan. Porque no hay monstruos visibles, no hay guerras declaradas, no hay culpables evidentes. Solo hay trayectos que empiezan y no terminan, nombres que se desvanecen en la atmósfera, grabaciones incompletas, y un cielo que sigue tan azul, tan limpio, tan indiferente. Es como si nos enfrentáramos a un abismo suspendido entre la tecnología y el misterio, entre lo que sabemos y lo que jamás terminaremos de comprender. Y tal vez esa sea la lección más profunda de todo esto. Que por más que avancemos, por más que construyamos naves más seguras, radares más precisos, algoritmos más complejos, el cielo guarda sus secretos. No todos serán revelados. Algunos permanecerán ahí arriba, suspendidos en una eternidad invisible, como un recordatorio silencioso de que la verdad no siempre se deja encontrar. De que el cielo, por más que lo surquemos a diario, sigue siendo un territorio extraño, y a veces impenetrable. Así que la próxima vez que mires un avión cruzar el firmamento, detente un segundo. Imagina su ruta, su gente, sus historias. Y recuerda que, aunque volar es uno de los mayores logros de nuestra especie, también es un pacto con lo desconocido. Porque en ese trayecto entre el despegue y el aterrizaje, siempre puede esconderse un misterio. Uno que quizás nunca logremos descifrar.